Bienvenidos a la clase número 5 de la materia Dermatología Básica Comisión 2, donde vamos a hablar de la unión dermoepidérmica y la membrana basal. Esta unión, como su nombre lo indica, une la epidermis con la dermis. El formato de esta unión es más o menos ondulado según las regiones y está perfectamente demarcado, como se ve en la imagen número 3, donde se une la epidermis y la dermis y se ve esa ondulación. La visión tridimensional muestra la interdigitación o entrecruzamiento de las prolongaciones epidérmicas llamadas crestas, como se ve en el recuadro, con las salientes dérmicas llamadas papilas, como se ve en el recuadro inferior. Las proyecciones dérmicas penetran profundamente en las depresiones de la epidermis, como se ve en la imagen del medio, la número 2, donde estas papilas llevan a lo más profundo la irrigación sanguínea dérmica. Esta interdigitación da origen a los dermatoglifos, que desglosando esta palabra, dermo quiere decir piel y glifo estructura, más conocidos como impresiones o huellas digitales. Estas se encuentran en palmas de las manos y en las plantas de los pies, pero se ven con más nitidez en los pulpejos de los dedos. Y se caracteriza, como se ve en la primera imagen, por presentar surcos y crestas. La estructura de los dermatoglifos, terminada precozmente durante la vida embrionaria, permanece invariable durante el resto de la vida, permitiendo la identificación de los individuos. Una forma habitual de tomar la muestra es por medio de la impresión con tinta, ya que la huella está dada por la presencia de las crestas, como se ve en la imagen, las crestas intercaladas por los surcos, es lo que queda marcado en cualquier superficie con la presencia de la tinta. Bueno, pasamos ahora a hablar de la membrana basal. Se encuentra por debajo de los queratinocitos basales, de la epidermis, quienes sintetizan y secretan sus componentes. Es una estructura extracelular, compleja y especializada, que mide alrededor de 100 nanómetros de espesor, que por supuesto es mucho menor esta medida al tamaño de una célula, por ejemplo una célula sanguínea, un glóbulo rojo. Donde en la primera imagen que estamos viendo nuestra epidermis completa con todos sus componentes, que son los que vimos a lo largo de las clases anteriores. Estamos viendo los queratinocitos, cómo en ascenso van cambiando su forma y hasta llegar a la superficie, a la capa córnea y a los queratinocitos en descamación. Vemos también un melanocito con sus melanosomas, con su forma característica, las dendritas, a una célula de Merkel conectada a una fibra nerviosa, una célula de Langerhans, también con su forma dendrítica. Vemos los gránulos, vemos la capa córnea con sus dos estratos, el cemento intercelular. Bueno, y todas estas elementos que conforman la epidermis están unidos a la dermis por medio de la membrana basal. Y en la imagen número 2, en la segunda, vemos cómo esta membrana está pegada a los queratinocitos basales, donde se encuentran sus 3 láminas que vamos a desarrollar a continuación. La complejidad de la estructura de la unión se observa bajo microscopía electrónica y se distinguen 3 zonas. La lámina lúcida, que es una zona clara a los electrones. La lámina densa es una zona densa o oscura a los electrones.
La sublámina densa o reticular es la zona que se continúa de la dermis papilar. Para entender cómo se forma esta imagen, vamos a hablar del funcionamiento de un microscopio electrónico, más precisamente en una microscopía electrónica de transmisión, que es la que se emplea para el examen de la estructura interna de las células o, como en este caso, la estructura de la membrana basal. Porque también hay microscopías de barrido, que se le llama, que estudian la superficie de los elementos. Acá vamos a ver el interior. El microscopio electrónico utiliza electrones. Estos electrones son conducidos hacia la muestra mediante las lentes electromagnéticas del microscopio. Cuando los electrones impactan contra la muestra, algunos de ellos consiguen atravesarla y otros son dispersados. Hay partes de la muestra que presentan más transparencia a los electrones que otras. Los electrones que pueden pasar al otro lado de la muestra son capturados por un detector, dando así esta imagen que estamos viendo. Por lo tanto, esto da lugar a zonas más oscuras, que quiere decir que hay menos electrones que atravesaron la muestra y llegaron al detector, y zonas más claras, que son más electrones que atravesaron la muestra y llegaron al detector. Esto explica la imagen anterior donde nos explicaba por qué una zona es clara y otra oscura. Acá estamos viendo la lámina lúcida, que es la zona más clara, esa franja más clara que se ve. La lámina densa o zona oscura, que es esa franja. Lo que le sigue es la sublámina densa. Lo que vemos en este círculo es un hemidesmosoma que está conectado a la lámina lúcida. Y en este recuadro vemos una placa de anclaje. Estos elementos los vamos a desarrollar más adelante. Bueno, ahora vamos a pasar a describir cada una de estas láminas. La lámina lúcida contiene, como ya vimos en la imagen anterior, los hemidesmosomas de las células basales. Es la más débil, se separa fácil por calor, succión, solución salina y enzimas. Es atravesada por delgados filamentos de anclaje y están presentes glucoproteínas como la laminina y la fibronectina. Pasamos a la lámina densa, que está constituida por una red de colágeno de tipo 4, cuyas mallas son ocupadas por la laminina 1 o clásica, proteoglicanos como el heparansulfato y el condroitin sulfato, el nidogenoectanina, que también es una glucoproteína, y colágeno de tipo 5. Sublámina densa, que es la que le sigue. Su estructura principal está compuesta por fibrillas de anclaje de colágeno de tipo 7, que es el colágeno más grueso, por fibrillas de colágeno tipo 1 y 2, de la dermis papilar, y además están presentes, como les mostraba en la microscopía, placas de anclaje de colágeno tipo 4. Estas serían los componentes de la lámina densa que forman esta red, sublámina densa, que forman esta red. Por eso se le llama también reticular, porque forman una red entre todos sus componentes. Bueno, pasamos a describir cada uno de los elementos presentes en las membranas, como por ejemplo los filamentos de anclaje.
Se concentran especialmente en la región de los hemidesmosomas y sirven para asegurar las células epiteliales a la lámina densa, donde se insertan. Por lo tanto, estos filamentos dan cohesión celular, soporte estructural y resistencia mecánica. La laminina es una glucoproteína, tiene una estructura en forma de cruz, con sitios de unión para algunos receptores celulares específicos como la integrina. La fibronectina es una glucoproteína de adhesión que forma una red de fibrillas. Además, permite la interacción celular. Seguimos con el colágeno de tipo 4, que aporta estabilidad mecánica a la membrana, el heparansulfato y el condroitin sulfato, que son proteoglicanos que brindan alta viscosidad, rigidez y provee vías entre las células. El nidógeno y hectagnina es una glucoproteína que se unen a las lamininas y las integrinas y liga a las lamininas al colágeno de tipo 4. Cumple la función de estabilizador de la lámina densa. Y las placas de anclaje, estas placas de anclaje se adhieren los filamentos de anclaje. De esta forma, estos elementos unidos entre sí forman la estructura. Bueno, esta membrana basal tiene 5 funciones. La primera es el andamiaje estructural. Quiere decir que es como un molde y de un colágeno que está altamente reticulado, como le explicaba anteriormente, porque quiere decir que forma una red y es un componente que mantiene la estabilidad mecánica de la membrana basal. La segunda función sería la conexión y firme unión entre la epidermis y la dermis superficial o papilar, como ya hemos descrito. La tercera función es la regulación de la permeabilidad y función de la barrera electiva. Quiere decir que funciona como un tamiz molecular, seleccionando el pasaje de moléculas. La cuarta función, el desarrollo y diferenciación de la epidermis mediante la transmisión de mensajes y señales. Esto lo hace por medio de una interacción mutua de receptores. Y la quinta función es la reparación tisular, que cobra un papel muy importante en la cicatrización de las heridas. Volvemos a una filmina anterior para que observen esta imagen, porque vamos a ver la importancia del estudio de toda esta estructura y de sus componentes de la membrana. ¿Por qué surge? Surge a raíz de múltiples enfermedades que afectan a algunos de estos componentes, como por ejemplo lo que ya hemos visto, los hemidesmosomas, el colágeno, los filamentos de anclaje. Algunas de las enfermedades ampollares de la unión dermoepidérmica y membrana basal son el pénfigo, el penfigoide ampollar, epidermólisis ampollar juntural, dermatitis herpetiforme, que es la enfermedad de During, que es la que se relaciona con a los celíacos, la dermatosis IgA lineal. Estas patologías las van a desarrollar y conocer bien en detalle en la materia de dermatología y semiología, que pertenece al tercer año de la carrera. Por lo tanto, esta clase la tienen que tener muy presente y es muy importante porque les va a ayudar a entender dónde se ubica y a qué componente afecta cada una de estas enfermedades. Así que, bueno, haciendo un resumen, les cuento que la importancia que tiene la forma de esta unión,
la importancia de cada componente de las láminas, de la membrana basal, que ya vieron por qué es importante cada uno, y también que va a ser un error muy común no confundir la capa basal con la membrana basal, porque al tener un nombre similar puede ser que se la confundan, pero ya hemos visto que la capa basal es la hilera germinativa de la epidermis, es una sola hilera de células, y la membrana basal, como ya han visto esta estructura, tiene un montón de otros componentes y es una estructura que está pegada a la epidermis, pero que es una estructura diferente. Y bueno, por último, vamos a pasar a la última filmina. Les quiero dejar este mensaje que ya seguramente lo están viendo en todos los medios, que es quédate en tu casa para cuidar a los demás, a nosotros mismos y a nuestros seres queridos, para que pronto podamos terminar con esta prevención que estamos haciendo todos y volver a nuestras actividades normales y a nuestras clases presenciales. Les agradezco mucho por su atención y nos vamos a comunicar en una próxima clase. Gracias.